Hola, yo soy Matías Domínguez, soy ayudante de la cátedra de producción audiovisual. Por ahí alguno que otro ya me conozca porque yo todavía estoy cursando la carrera, en los últimos años me estoy por recibir. Y vengo acá a dar la clase de fotografía, que deberíamos tener presencial, pero bueno, ya todos saben que por la situación amerita que tengamos que recurrir a este tipo de métodos. Bueno, y para empezar la clase, yo siempre empiezo la clase presencial con una pregunta que es: ¿por qué creen ustedes que tenemos una clase de fotografía en producción audiovisual? Que bueno, para el que ya está en el tema ya lo debe saber, los videos están compuestos por imágenes. Estas imágenes están sucedidas unas de otras muy rápido a diferentes velocidades, ya ahora vamos a ver un poco más adelante, lo cual hace que el video esté compuesto por fotos en sí. Entonces nosotros, para poder perfeccionar nuestro video, tenemos que comprender cómo funciona cada una de esas fotos. Entonces, ¡pum!, clase de fotografía. Y bueno, ahora que ya sabemos por qué tenemos una clase de fotografía, siempre hago la misma pregunta de ¿qué es para ustedes la fotografía? Obviamente yo ahora lo voy a decir, ustedes no me van a poder contestar, pero bueno. La fotografía tiene definiciones bastante subjetivas, ya que al ser un arte, cada uno puede decir lo que se le canta y generalmente está bien, pero a nosotros nos gusta decir que la fotografía es luz. Diciéndolo más técnicamente, la fotografía es una cantidad de luz expuesta sobre un material fotosensible, es decir, que tiene sensibilidad a la luz, durante un periodo de tiempo determinado. Esta definición parece bastante técnica, pero en cuanto sigamos adelante van a ver que todo tiene un poco más de sentido. Nosotros, cuando decimos esta definición, marcamos las tres variables básicas que tiene la fotografía para exponer correctamente una foto. ¿A qué me refiero con exponer? Exponer determina la cantidad de luz que va a tener nuestra fotografía. Dicho más en criollo, qué tan luminosa o no luminosa va a ser, qué tan brillante, qué tan oscura. Nosotros podemos tener fotos completamente quemadas o podemos tener fotos totalmente oscuras si no sabemos exponer correctamente. Al nosotros tener nuestras cámaras digitales o también celulares en totalmente automático, la cámara expone automáticamente la foto, intentando balancear las variables para que la foto salga bien expuesta nomás. Pero nosotros vamos a usar la cámara en modo manual, lo cual nos va a permitir jugar con estas tres variables, logrando resultados diferentes que no podríamos obtener en automático. Pero bueno, para usar el modo manual hay que aprender a manejar estas tres variables para que no nos queden fotos totalmente oscuras o totalmente quemadas por la luz. Y bueno, para empezar a manejar estas variables, lo primero es saber cuáles son. Como dijimos en la definición, la fotografía es una cantidad de luz determinada expuesta sobre un material fotosensible durante un periodo de tiempo. Nosotros tendríamos estas tres variables partiendo desde esa definición: la cantidad de luz primero, la sensibilidad segundo y el tiempo tercero. Estas tres variables, también conocidas como apertura, la cantidad de luz, ISO, la sensibilidad, y velocidad de obturación, el tiempo de exposición, son las tres variables que vamos a manejar dentro de nuestra cámara. Y bueno, para arrancar por la apertura nosotros la podemos ver en nuestra cámara con el símbolo de una F generalmente. Van a ver que en las marcas más conocidas de cámaras como Canon, Nikon y Sony, la apertura la vamos a ver con una F y un número generalmente pequeño que va a variar según los lentes que tengamos en nuestra cámara. Vamos a tener lentes f3.5, f2.8, f1.8, f1.4. Pero este número, ¿qué significa? El número F viene de una cuenta que básicamente lo que hace es dividir la distancia focal del lente, es decir, 50 milímetros, 85 milímetros, 35 milímetros, por el diámetro del vidrio frontal del lente. Entonces nosotros resultaríamos con algo así como este gráfico. Entonces, por norma general, nosotros sabemos que los números más pequeños de apertura, 1.8, 1.4, 1.2, van a ser aperturas más grandes que los números más altos. Es decir, números más bajos significan aperturas más abiertas, números más altos son aperturas más cerradas. ¿Cómo manipulamos la apertura en nuestra cámara? Bueno, nosotros generalmente tenemos dos maneras. Una, si tenemos una cámara digital y un lente que va acoplado a esa cámara digital, es mediante las rueditas de la cámara de configuración. Nosotros, dependiendo de qué cámara tengamos, qué modelo tengamos, qué marca tengamos, tenemos diferentes diales para cambiar la apertura. La otra, que es la que generalmente se utiliza en el cine y en las cámaras analógicas, es mediante el lente. Nosotros vamos a ver en los lentes de cine y en los lentes de cámaras analógicas, como este que tengo acá en la mano, que nosotros, aparte de un anillo, que es el que generalmente tenemos para enfocar, o el anillo de zoom, tenemos un anillo más para girar. Este anillo es el anillo del diafragma. Este diafragma lo que hace es abrir y cerrar la apertura. Ahora les va a estar apareciendo un video en el cual represento esto con el lente que tengo acá en la mano. Esto nos va a permitir variar la apertura de nuestro lente. Por ejemplo, en este tengo una apertura máxima de 2.8
y una apertura mínima de 22. Vamos a estar viendo cómo se abre y se cierra el diafragma con este anillo. En las cámaras digitales pasa lo mismo, solamente que esto lo hace la cámara electrónicamente mediante los diales y rueditas que tenemos en la parte del cuerpo de la cámara. Bueno, y con esto ya sabríamos cómo manipular nuestra apertura para poder dejar nuestras fotos más luminosas o menos luminosas. Ya sabemos que si tenemos un número de apertura más pequeño, 1.8, 1.4, 2.8, 2, nuestras fotos van a salir más luminosas. Si tenemos un número muy alto de apertura, 16, 22, 8, 11, van a salir más oscuras. Y además de salir más luminosas o más oscuras, variando nuestra apertura, nosotros también variamos nuestra profundidad de campo. La profundidad de campo se podría explicar con una imagen como esta. Nosotros delante de nuestra cámara podemos trazar un ángulo de visión, el cual va a ser el ángulo que nos va a dar la distancia focal de nuestro lente. Esto lo vamos a ver también más adelante. Dentro de ese ángulo de visión nosotros no podemos tener 100% todo enfocado. Si nosotros tenemos algo muy cerca, lo que está en el fondo va a estar desenfocado. Si nosotros queremos enfocarnos bien en el fondo, lo que está cerca va a estar desenfocado. La profundidad de campo lo que nos marca es ese área de cosas que están enfocadas. A medida que nosotros tenemos aperturas más grandes, ese área de enfoque es cada vez más pequeña. Puedo darles un ejemplo de esto ahora mismo. El lente con el que yo estoy filmando ahora es un lente 1.4. Esto quiere decir que tiene una apertura bastante grande, por lo cual el área de enfoque es bastante pequeña. Ahora mismo está a 1.4 y van a ver que si yo pongo la mano por delante del lente, esta se va a ver desenfocada al principio, y una vez que la mano agarre foco, yo voy a estar desenfocado, toda mi cara va a estar desenfocada y todo el fondo va a estar todavía más desenfocado, porque mientras más lejos esté de la mano, más desenfocado va a estar. Esto es lo que marca la profundidad de campo y lo que varía según la apertura del lente. Ahora voy a estar también dejando algunos ejemplos en pantalla para que vean la diferencia entre los distintos tipos de apertura y la profundidad de campo. ¿Cómo nos puede llegar a servir esto? Y si nosotros queremos destacar a nuestro sujeto fotografiado, muchas veces lo que queremos hacer es desenfocar el fondo para que no tome tanta relevancia y sea mucho más suave. Entonces nuestro sujeto va a sobresalir por sobre el fondo. Es un recurso bastante utilizado. Pero a la vez, supónganse que quiero hacer una fotografía de paisaje. Esta fotografía de paisaje tiene que estar establemente enfocada. Tiene que estar enfocada la montaña de fondo y tiene que estar enfocado el árbol que está a 20 metros. Entonces ahí vamos a recurrir a aperturas más cerradas para lograr que todo esté enfocado. Aperturas como f8, f11 tal vez. Y no mucho más adelante, ya que con aperturas todavía más cerradas se da un fenómeno óptico físico que se llama difracción, lo cual va a hacer que nuestras fotos se empiecen a desenfocar un poco más y no salgan tan nítidas como estaban antes. También voy a dejar un gráfico acá explicando qué es la difracción. Bueno, con eso ya cubriríamos todo lo de apertura. Ahora la segunda variable, la sensibilidad o el ISO. El ISO, las siglas ISO significan Organización Internacional de la Estandarización, y surge con las cámaras digitales luego de que con el surgimiento de los sensores la sensibilidad se estandarizara para todos los sensores en general, ya que antes con las cámaras analógicas los rollos venían con su propia sensibilidad. En ese momento no se llamaba ISO, se llamaba ASA, y así podemos encontrar rollos con ASA 100, ASA 200, ASA 400. Había otras medidas de sensibilidad, pero al llegar a la cámara digital todas esas medidas se internacionalizaron y se llegó al ISO que tenemos hoy en día. ¿Qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que le vamos a dar a nuestro sensor para que reciba la luz de determinada manera. A números más bajos va a tener menor sensibilidad a la luz, a números más altos va a tener mayor. Es decir, a números más altos el ISO va a tomar mayor información de la luz forzándose si es necesario. Esto es relevante para después. La diferencia entonces va a ser que mientras más alto el ISO va a salir más luminosa la foto, mientras más bajo va a estar menos luminosa. El número más bajo de ISO de las cámaras digitales es el ISO nativo. Nosotros queremos estar siempre cerca de ese ISO nativo, porque esta cuestión de forzar la cámara para lograr tener más información de la luz que estamos obteniendo produce que tengamos ruido en las imágenes a ISOs altos. Hay cámaras ahora nuevas que son mejores en su reducción de ruido a ISOs altos, puedes subir el ISO un montón, igual no es tan recomendable porque mientras más alto pones el ISO empezás a perder detalles, empezás a perder nitidez, lo cual no siempre es lo que buscamos y básicamente no es tan recomendable. Entonces intentamos tener siempre el ISO lo más bajo posible. Obviamente el ISO está
para usarse. O sea que si es necesario subir el ISO porque están sacando fotos nocturnas o porque están sacando fotos en interiores y no tienen luces, suban el ISO, no pasa nada. No es lo óptimo, mejor tener luces, pero si es necesario se puede usar, es una herramienta. Entonces ahora ya tenemos dos variables. Con estas dos variables ya podríamos empezar a compensar. En el caso del video solo modificamos estas dos variables, entonces son las dos que más nos interesan, porque la velocidad de obturación queda fija, pero bueno, vamos a explicarla igual porque en la fotografía es necesaria. Bueno, la velocidad de obturación, o en el caso de las variables que estaba comentando yo, que es el tiempo que nosotros exponemos nuestro sensor a la luz, se llama específicamente velocidad de obturación porque nuestras cámaras adentro, igual que las cámaras analógicas, tienen un obturador. El obturador es como una cortina. Ahora les voy a estar dejando un poco de un video en cámara lenta de cómo funciona un obturador, que lo que hace es empieza tapando nuestro sensor, lo deja expuesto a la luz y después lo vuelve a tapar. Nosotros podemos programar el tiempo que nuestro obturador deja pasar la luz y eso es lo que vamos a utilizar para variar nuestra exposición. La velocidad de obturación en nuestra cámara la vamos a ver generalmente de esta manera, como una fracción, porque son fracciones de segundo. En las cámaras más comunes generalmente varía entre 1 sobre 4000 y 30 segundos. Entonces nosotros podemos hacer exposiciones tan largas como 30 segundos o tan cortas como 1 sobre 4000 partes de un segundo, lo cual también nos va a variar en la luminosidad que va a tener nuestra imagen. Se podrán imaginar que si dejamos pasar la luz solamente 1 sobre 4000 partes de un segundo, la foto va a salir muy oscura. Por lo tanto vamos a tener que mover las otras variables para compensar esto. Entonces si yo saco una larga exposición de 30 segundos, voy a querer bajar el ISO lo máximo posible, que ya dijimos que eso estaba bueno, pero también voy a tener que cerrar la apertura generalmente, porque si tenemos la apertura muy abierta vamos a terminar quemando la foto. Lo mismo pasa en el otro extremo. Si estamos sacando una foto a 1 sobre 4000, por ejemplo una foto de deportes donde queremos que todo el movimiento salga frisado, que no haya movimiento, que la foto no salga movida, entonces lo que vamos a hacer sería abrir la apertura, no sé si del todo, pero lo máximo que podamos, y ahí sí tendríamos que empezar a subir un poco el ISO, porque al ser una foto tan oscura tenemos que empezar a compensar. ¿Qué diferencias puede haber entre tener una obturación muy corta o una muy larga? Básicamente lo que a nosotros nos pasó muchas veces cuando éramos chicos con los celulares viejos que por ahí no tenían la velocidad de obturación que necesitábamos, o por ahí ahora también mismo con fotos que saquemos con el celular, nos salen las fotos movidas. Que te salga una foto movida quiere decir que la velocidad de obturación no fue la suficiente o que tenés la mano muy temblorosa. Muchas veces este recurso de movimiento se puede usar de manera intencional, como por ejemplo en este tipo de fotos, donde se deja la cámara en un trípode con una velocidad de obturación muy larga. Entonces el movimiento de los sujetos que están en movimiento se puede percibir y queda de una manera muy fluida, mientras que los elementos que son estáticos se mantienen enfocados, ya que no tienen ningún movimiento y al tener la cámara en un trípode no tenemos ningún problema con eso. Volviendo a lo de equilibrar estas tres variables, ¿cómo sabemos en qué punto estamos correctamente expuestos? Porque podemos modificar, podríamos hacer una foto de prueba, vemos que está muy oscura, le subimos la exposición, sigue estando oscura, le subimos la exposición, ahora la quemamos. ¿Cómo sabemos en qué punto estamos bien expuestos sin necesidad tampoco de tener fotos de prueba? Hoy en día las cámaras digitales, gracias a Dios, vienen con una función que es el fotómetro. El fotómetro, que en nuestra cámara generalmente lo podemos ver así, dependiendo de qué marca sea, nos permite saber qué tan lejos del punto de equilibrio de estas tres variables estamos y por lo tanto modificarlo hasta llegar a este punto de equilibrio. Nosotros en nuestro fotómetro de nuestra cámara digital vamos a ver que tenemos un 0 en el medio, más 1 más 2, menos 1 menos 2 del otro lado. Y también vamos a tener una línea que nos marca en qué posición estamos nosotros con la exposición que tiene nuestro seteo de la cámara. ¿Y qué nos va a decir esto? Bueno, dependiendo de dónde esté nuestra línea nos va a marcar si estamos subexpuestos o sobreexpuestos. Nosotros generalmente queremos estar dentro del rango entre el menos 1 y el 1 para tener una foto equilibrada. Entonces si nosotros vemos que estamos en el menos 2, sabemos que nos va a salir una foto oscura y por lo tanto podemos equilibrarlo previo a sacar la foto para poder tener una foto que salga correctamente expuesta. Y lo mismo del otro lado, si vemos que estamos en más 2 quiere decir que estamos sobreexpuestos y por lo tanto vamos a quemar nuestra fotografía. Por lo tanto vamos a querer reducir un poco la luz que entra a nuestro sensor o bajar la sensibilidad, cambiando estas tres variables de las que les estuve hablando antes. Y bueno, como sé que es bastante probable que pocos de ustedes tengan una cámara como para probar las cosas que digo yo y no quede solamente en la teoría, les voy a estar dejando una página web que se la dejo por acá, canonoutsideofauto.com
CA, creo que era. Les dejo también el link abajo, que es un simulador de cómo funciona estas 3 variables de la cámara, y van a poder jugar con eso como para que no quede solo en la teoría y para que puedan también investigar por su cuenta los efectos que les da a este tipo de fotos, ya que estos diferentes efectos producen diferentes sensaciones a la persona que mira nuestra fotografía, y nosotros como futuros publicistas nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con sensaciones y nos conviene saber cómo lograr generar la sensación que queremos que nuestro espectador tenga. Entonces estas 3 variables son la puerta de entrada a cómo lograr lo que nosotros queremos lograr con la fotografía, así también como en el video. Bueno, y esto sería todo por el primer bloque de la clase de fotografía. Espero que no les haya parecido un bodrio. Sinceramente no estoy muy acostumbrado a este tipo de clases. Voy a intentar animar esto lo mejor posible, así es un poco más llevadero. Y bueno, espero también que se haya entendido lo que dije. Espero no haber ido tal vez muy rápido. Cualquier cosa, igual supongo que para el momento en que este video se suba ya vamos a estar en contacto. Pueden hacerme la consulta que quieran, yo voy a intentar responder lo más rápido posible. Y bueno, nada más, los dejo con el segundo bloque después. Chau.